Creo que la visión de la revolución traicionada de León Trotsky es una decisión muy atinada por la importancia que tiene la obra, esta obra, en el conjunto de las elaboraciones del revolucionario ruso. Es importante, además, aprovechando esta excusa de los aniversarios, bueno, la caída del muro de Berlín, que se cumplieron hace pocos días, 25 años, y eso de algún modo invitó a un proceso de reflexión sobre lo que significó el estalinismo, los procesos de burocratización, ¿no?, de los estados obreros. Tiene una enorme importancia porque se ubica por la profundidad de la elaboración, por el ejercicio de reflexión que pone en pie Trotsky, dentro de las grandes obras programáticas del marxismo, de la tradición marxista. Y puede leer La Revolución Traicionada como parte de una saga, ¿no?, que se inicia en el Manifiesto Comunista, los grandes textos de carácter programático de Marx, de Engels, algunos de los textos importantes de la Segunda Internacional, y luego los textos de Lenin y del bolchevismo. Porque este texto tiene en común con esos que va a la médula de los problemas, de los grandes problemas que el marxismo debe abordar cuando aborda un problema de la significación que es esta, que es la transición, reflexionar acerca de la transición, en este caso una transición fallida, abortada, está advirtiendo Trotsky, del capitalismo al socialismo. Y entonces la obra es muy interesante para pensar cuestiones como el Estado, el régimen político, la transición, el papel del partido, el papel retardatario de la burocracia, los niveles de desarrollo económico, ¿no?, y los modos como Trotsky va pensando cada una de estas categorías. El libro, recordemos, es una enorme novedad para la tradición marxista, porque fue la primera vez, había que pensar por primera vez un fenómeno que nunca se había producido, que es que la clase obrera, a través de su partido revolucionario, había tomado el poder, había ensayado una experiencia de dictadura del proletariado que, bueno, fue abortada, ¿no?, por eso que él denominó como una suerte de golpe termidoriano, que fue el pleno triunfo de la burocracia, que congeló esa transición y la comenzó a revertir. Entonces es realmente notable como Trotsky aquí pone en pie análisis económicos, sociales, políticos, estudiando el nivel de desarrollo económico de la Unión Soviética en comparación con otras economías capitalistas, cuando por ejemplo aborda ese análisis de la productividad, ¿no?, el bajo nivel de la productividad que está presente en la economía soviética para discutir las posibilidades de que por esa vía, ¿no?, por más de lo mismo, se llegue, como decía el stalinismo, al socialismo y al comunismo, ¿no? Entonces, la Revolución Traicionada tiene yo cuando lo leía ahora nuevamente le veía una enorme actualidad, una enorme vigencia, ¿no? Por cierto, 50, 60 años después, el camino introdujo algunas novedades, ¿no?, algunos matices a esos pronósticos, tal cual Trotsky lo había señalado. Pero en los trazos gruesos, los trazos generales, efectivamente Trotsky acertó en cuanto a plantear que de la continuidad del régimen burocrático, es decir, que un Estado obrero burocratizado no iba a poder perdurar para siempre, e inevitablemente iba a preparar el terreno para la restauración del capitalismo. Entonces, leer hoy La Revolución Traicionada es una manera de releer el mejor balance que se hizo sobre la experiencia de degeneración de la Revolución Rusa. Sigue siendo un análisis en ese sentido insuperable, pero también es un gran libro de teoría marxista, ¿no? Es muy interesante cómo Trotsky sabía comprender, llegar a la médula de los procesos sociales históricos. Es decir, uno cuando lee La Revolución Traicionada es inevitable que lo piense en relación a otros textos donde él podía examinar coyunturas o procesos históricos como, por ejemplo, la llegada del nazismo en Alemania, ¿no? Es decir, uno puede conectar La Revolución Traicionada con la lucha contra el fascismo en Alemania,
o el modo como analizó la coyuntura en Francia en los 30, en su libro conocido ¿A dónde va Francia?, o los libros sobre la coyuntura en Gran Bretaña, o los libros dedicados, o los textos dedicados a la Guerra Civil Española. ¿Cuántas realidades nacionales supo captar, supo leer e interpretar Trotsky y producir textos de nivel de profundidad extraordinarios, ¿no? Lo bueno de este libro, por ejemplo, uno ve, el tipo habla mucho de la realidad palpitante de la Unión Soviética, que la conoce muy bien, o la trata de conocer muy bien. Hay un gran esfuerzo en Trotsky por estar al día con los procesos económicos, sociales, demográficos de la URSS. El libro tiene mucho de ese análisis vivo de la realidad, pero al mismo tiempo no es un texto que describe, ¿no?, que se queda al ras del suelo de esa realidad, sino que se eleva al plano de la teoría. Es decir, él se coteja con lo mejor de la tradición marxista y las reflexiones sobre el Estado, sobre la transición, sobre el partido, para analizar la realidad soviética. Es decir, bueno, ¿en qué punto estamos de la transición al comunismo? Es decir, el fenómeno de destrucción de la democracia soviética, los organismos de autoorganización de las masas. ¿Puede ser posible una transición al comunismo destruyendo esos bastiones de la democracia obrera? Eso es extraordinariamente importante. Bueno, y por supuesto, Trotsky estaba hablando del fenómeno soviético, donde los soviéticos habían sido un fenómeno, ¿no?, extraordinario, y habían sido en buena medida destruidos. Bueno, ¿cómo pensar hoy, a partir de un libro como La Revolución Traicionada, una transición al comunismo? Bueno, la necesidad del Partido Revolucionario, la necesidad de las masas en movilización, la necesidad de los organismos de autoorganización. Y yo diría también el desarrollo de la teoría. Es muy importante. Quizá este libro permite dialogar con las nuevas generaciones en el sentido que no todo es pura empiria, puro practicismo. La teoría marxista es fundamental. Es fundamental. Por cierto, en Argentina y en América Latina, en el mundo, hoy uno tiene ciertos motivos para ser optimista en relación a que se advierte cierta revitalización del marxismo y del pensamiento socialista, que hay que situar, por supuesto, sobre ciertas determinaciones muy evidentes. Una es el inicio de la crisis económica mundial. Se ha naturalizado, incluso los grandes diarios, hablar de la crisis del capitalismo. Y esta idea de la vuelta de Marx, ¿no? Es decir, cómo Marx, al fin y al cabo, ofreció, habiendo pasado 150 años, ofreció la única mirada sistemática, profunda, que logró captar la esencia del funcionamiento del capitalismo y sus formas de metabolización. Entonces, bueno, esta idea de la vuelta de Marx, ¿no?, está como muy presente, ¿no? Ya hay un piso sobre el cual se avanza. Y me parece que la edición incluso de este libro de Tomás Piketty, ¿no?, que tiene que ver con un intento, bueno, de dialogar también con Marx, si bien él no es estrictamente marxista, pero dialoga a partir de Marx o con Marx para tratar de explicar este fenómeno que es evidente, que es el capitalismo no ha hecho más que aumentar los niveles de desigualdad social y además sumarle otros elementos, como la degradación del medio ambiente, el salto a los fenómenos de mercantilización y de alienación, este mundo en el cual todo es mercancía. El horizonte, obviamente, que propone el capitalismo empieza a ser visto, incluso por las nuevas generaciones, como un horizonte muy tétrico. La falsa alternativa del socialismo burocrático se ha derrumbado, es decir, todas las posibilidades de construir, ¿no?, una imagen que fortaleciera el capitalismo, es decir, al orden burgués, en contraposición a ese viejo orden decadente, ¿no?, que ofrecía la Unión Soviética, eso se ha caído y ha quedado como descarnado el sistema capitalista en toda esa expresión. Entonces, hay un ángulo sobre el cual el marxismo ha podido, me parece que está pudiendo, ¿no?, aprovechar la crisis, esta crisis económica que sigue abierta en Estados Unidos, en Europa, como puede advertirse, genera, creo que, posibilidades, ¿no? Hay fenómenos de luchas sociales, de luchas obreras, de luchas campesinas, de luchas populares, que han abierto también la posibilidad de la escucha a las ideas marxistas y socialistas. No obstante, bueno, surgen nuevos fenómenos también y nuevos adversarios. En América Latina está claro que el chavismo y otros fenómenos parecidos han instalado también otras miradas
que finalmente son alternativas, y en buena medida opositoras, ¿no?, a un desarrollo del comunismo en la tradición de Marx y de Trotsky. Y eso hay que también discutirlo. Incluso porque se terminan dando vuelta palabras y generando nuevas confusiones. El socialismo del siglo XXI de Chávez, ¿no?, la idea de la Quinta Internacional de Chávez, bueno, ahí hay cuestiones sobre las cuales el marxismo tiene que discutir. No obstante, el escenario es un escenario un poco más favorable. En la Argentina particularmente es bastante más favorable, ¿no? Eso, estando hoy en 2014, se evidente que es más favorable el crecimiento de la izquierda, y sobre todo de la izquierda trotskista. Es un fenómeno que tiene una gran particularidad, asociado obviamente a la lucha de los trabajadores, a cambios también que ha ocurrido en el movimiento estudiantil y en la intelectualidad, que se muestra como un poco más receptiva, ¿no?, a las ideas del marxismo. En ese contexto, bueno, me parece que eso puede explicar fenómenos como la consolidación del proyecto de la revista Ideas de Izquierda, en la cual participo junto con otros compañeros intelectuales independientes, que nos sentimos muy a gusto en una revista que abre el juego, que instala las ideas del marxismo en diálogo, ¿no?, en cotejo con la realidad, aportando distintas temáticas, distintos ámbitos. Me parece que eso es un ejemplo, pero yo veo incluso cierta voluntad, quizás una medida voluntarista, pero ciertas intenciones en muchos campos de la izquierda por revalorizar la lucha ideológica, la lucha cultural. Y bueno, y en ese contexto uno también intenta aportar. En el terreno que yo más me muevo es el terreno de la historia. Soy historiador, estoy, digamos, formado como historiador. El campo sobre el cual hemos podido avanzar en estos últimos tiempos fue la edición de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero de la Izquierda, que ya llevamos 2 años de trabajo. Y a mí me parece que la salida de una revista como Archivos y su continuidad, su consolidación, en límites por cierto acotados, pero bueno, pero firmes, me parece que también habla de un momento diferente que el que había hace, no sé, 10 años o 15 años, donde era mucho más difícil hablar de, no sé, hacer historia del movimiento obrero, que se cuestionaba la idea misma de la existencia de la clase obrera, del movimiento obrero, ¿no? O no se interpelaba a nadie, haces historia del movimiento obrero, eso es algo viejo, arcaico, el muro, te remitían al muro, ¿no? Y la izquierda también aparecía como un objeto un poco esquivo. Hoy, hablar de la necesidad de una revista que haga historia del movimiento obrero de la izquierda es advertida como algo muy lícito y muy necesario, ¿no?, que acompaña incluso fenómenos sociales. Pero bueno, me parece que son todas estas ejemplos o expresiones de que el clima ha cambiado, ¿no?, que hay un clima más favorable a las ideas de la izquierda.